Hola a todos nuestros suscriptores de Zona Psique. El día de hoy estamos en un episodio más de la Claqueta Analítica. En este episodio, que es parte de la trilogía de la depresión que habíamos puesto o propuesto como el ciclo de Lars von Trier, estamos en esta película por analizar lo que es Melancolía. Esta película que es para mí, dijéramos, como la cúspide de esta trilogía, porque encierra un par de historias que tienen que ver con dijéramos, una catástrofe natural, ¿no? Que a todos aqueja, que sería el fin del mundo, pero cómo cada persona lo ve diferente y cómo nos adentramos a esta psicología de los personajes, ¿no? Hola, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Carlos, bien. Raquel Núñez, psicóloga y psicoanalista. Bueno, yo soy Carlos López y este es el análisis de Melancolía. Bienvenidos. Bueno, pues para comenzar, Melancolía sale en el 2011 y arranca con dijéramos, como un prólogo un poco poético, ¿no? Que es como el precursor de una tragedia que será sugerida en el primer bloque del filme, donde el elemento es, dijéramos, como una estrella distante, un planeta, que después descubren que es un planeta, pero al principio parece una estrella roja, ¿no? Que posteriormente pues van identificando como un planeta que se aproxima, ¿no? a la Tierra. Entonces, bueno, Justine, protagonizada por Kristen Dunst, esta chica, dijéramos que está por celebrar su matrimonio, ¿no? Entonces, en la película nos vemos inmersos en esta intención del matrimonio, en todo lo que es los preparativos, ¿no? La boda, la reunión en sí misma, y hay muchísimas partes clave que yo voy a nombrar poco a poco, donde tienen que ver con los lugares. Para mí los lugares con este director son clave, ¿no? Puntos clave, como la entrada de la mansión, porque es una mansión, con esta simbólica boda, ¿no? Y bueno, el trabajo que sorprende realmente con esta aproximación es como si hubiese la sensación de un dolor que todavía no es absorbible, todavía no se siente, ¿no? Pero así se siente esa tensión en la película. Bueno, dijéramos que provoca a este director como si fuera esta tensión en el ambiente, ¿no? Y bueno, todo ello está protagonizado o disfrazado en esto de la temática del fin del mundo. Y dijéramos que el director divide como en dos mitades aparentemente, ¿no? Los contrastes de la película son dijéramos, muy altos, ¿no? Y bueno, ella comparte la visión con su hermana, que su hermana ya es una persona, digamos, casada, pero que ya tiene un cierto tiempo con este matrimonio, y el cual también ya se quedó como en un nivel plano, ¿no? En el cual ella está como en la novedad, ¿no? Y su otra hermana está como en ese nivel plano en el que ya logró cosas, pero nada le sorprende de la vida. Y ese es un punto clave de la película, que es qué es lo que nos sorprende realmente de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que realmente buscamos? O sea, ¿para qué nos casamos? ¿Para qué estudiamos? Suponiendo que existiera hipotéticamente un fin del mundo, nos preguntamos todo esto, ¿para qué hacemos tantas cosas, no? Que a veces ni siquiera llegamos a hacer completud o alcanzar dijéramos, hipotética felicidad, ¿no? ¿Cómo ves, Raquel? Sí, pues justo es muy interesante abordar como espacio de Justine, la hermana, que no hay deseo en ella, ¿no? O sea, está completamente como en la neutralidad, ni feliz, ni alegre, como en esta linealidad que tú comentas, y la hermana es todo lo contrario. Bueno, desde el inicio de la película, ¿no? Se ve como esta boda que está a punto de realizar, pero ella en todo momento no quiere llegar. O sea, como el camino para estar allí, y que lleva la limusina, y se tardan como horas, ¿no? Entonces los estamos esperando y no llegan. Y al final llega ella sin los zapatos y tarde, ¿no? Como la boda. Todo el tiempo está como retrasando
la ceremonia, la cena, la partida del pastel, Exacto. o sea, como todos estos eventos significativos que hay en una boda, que ella pues realmente no quiere estar, ¿no? O Todo como el tiempo que está, evade como que huye de la inconscientemente, ¿no? pareja, Sí, 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 sí. se va, se aleja. Como que se representan como si fuesen actos fallidos, ¿te das cuenta? Sí, Como si dijera, me estoy casando por un acto fallido, o sea, como por una fuerza inconsciente, casi, casi, porque en realidad, pues ella está como en un nivel en el que ya nada le sorprende, ¿no? Ahora, dijéramos, el trabajo del director, pues sí es muy específico en cuanto a las tonalidades de la película, ¿no? Yo lo veo así. Estas paletas de colores que utiliza son muy impresionantes porque a mí me recuerdan inclusive hasta cuadros de pintura al óleo como de la época renacentista, ¿no? Estos planos en los que la secuencia va muy como en cámara lenta, las aves cayendo y cosas así, el vestido como flotando, estas cosas como si fuesen surrealistas, a mí me dan esa sensación como de que realmente estás inmerso en un sueño con todo esto de los tonos que transmite el director. Es muy artística, ¿no? Muy artística la película, aunado a que tiene una buena trama, ¿no? Desde el principio estás así que, ¿qué va a pasar? ¿No? y bueno, la escena que se me hace como muy interesante es la del vestido, Sí, que en algún momento dices, ya que se quite el vestido, por favor. todo el día ¿No? está con el vestido. Sí, claro. Está con el esposo y es así, de, me voy a salir y pone el vestido, ¿no? Y a todos lados anda con el vestido. Sí, sí, Pero sí, sí. también es como muy, muy simbólico el vestido, el velo, como toda eh, La trama, ¿no? la trama de la ceremonia. Y también es muy lenta la película. O sea, te Ujú. lleva así como el inicio, o sea, los primeros minutos es como, ¿qué va a pasar? Se parece un Exacto. poco a la entrada de Anticristo Ajá. y estas escenas que hay como, y también el planeta, ¿no? Que se llama Melancolía, Exacto, estas eso es donde escenas iba. que hay Sí, sí. del universo, el Ujú. planeta también impone, ¿no? Como la presencia, o Claro. la imagen, creo que es muy visual, todos los Sí. efectos que tiene. Sí, Y la es música. imponente, Uh-huh. claro. Es parte esencial, ¿no? De un cineasta, esto de la música. Y bien dices, el planeta llamado Melancolía, que a fin de cuentas va a colapsar con la Tierra, ¿no? Al inicio de la película nos dan esta imagen donde choca, pero decimos después, será, no será, porque al final, bueno, casi al final, la hermana se da cuenta de que en realidad está haciéndose más pequeño, se está alejando de este planeta y se ponen felices de repente, pero fue un tiempo porque después empiezan a notar que sí iba de lleno a la Tierra, ¿no? Y es cuando empiezan a verlo Sí, más grande y y es imponente. sí, al principio no se entiende como la enfermedad que dice la hermana que tiene, bueno, que dice Claire que tiene Justin, solamente menciona que está enferma, ¿no? Pero también las escenas con la madre, o sea, en todo el tiempo la madre está ahí, ¿por qué me va a importar a mí? ¿Por qué voy a hacer? Yo no estuve en sus primeras veces de ciertas cosas, ¿no? Claro. Y se nota que hay como esta relación de esta familia que el papá lleva como a la novia, el Uh-huh. cuñado de Justin también no acepta como a la familia y que pagó mucho dinero para que ella no quiera como estar en su fiesta, ¿no? En su boda. Como todos estos personajes, el papá que esconde las cucharas y llama al mesero. O sea, como todos estos actos fallidos nuevamente de cada personaje, ¿no? Que nadie quiere estar allí en la boda. Ni el que Sí, gastó sí, por sí. ella o pagó, Ajá. ni la novia. Bueno, el que sí quería se ve, el novio, ¿no? Pero es Sí, que al final también termina yéndose, ¿no? uh-huh. Porque la espera y pues ya me voy Digamos y ella que le dice, pues sí, vete. sí, o sea, el novio se desespera de esta no reacción emocional de la novia, ¿no? Que siempre como que lo olvida, como que le pone en segundo término, y eso pues lo deja como que tomar la decisión de irse. Pero en realidad, bueno, la película en sí nos habla de como esta fractura humana y esta fractura en las relaciones, ¿no? En las relaciones humanas.
el cómo hacemos las cosas a veces por hacer. Hemos visto o hemos estado en bodas, ¿no? Donde también por inercia muchos están ahí, ¿no? Inclusive personas que ya tienen a lo mejor alguna relación, un vínculo más directo con la novia o el novio, muchas veces es como por cumplir, ¿no? Y ves que en realidad es algo que en muchas mujeres es como si fuera un ideal esto del matrimonio. Claro, las épocas van cambiando. Actualmente puede ser que ya no sea tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, en los años que serán 90, pues era un algo ideal, ¿no? Y bueno, de esto nos habla la película, de que el planeta para mí es simbólica, ¿no? La melancolía rompe esquemas también, si la dejas crecer o si la dejas aproximarse a tu mundo, ¿no? Ese es para mí el simbolismo más grande que encierra esta película, porque puede parecer que la melancolía es algo lejano, ¿no? Pasajero, pero si la dejas pasar o la dejas crecer con el tiempo, esta se puede transformar en algo más fuerte, ¿no? Como en algún momento puede ser la distimia o depresión. Hago una referencia aquí nada más breve de lo que es, por ejemplo, para Sigmund Freud, ¿no? La melancolía, que él plantea la melancolía como parte del duelo, ¿no? Nos dice que el duelo es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción, ¿sí? Que haga a la vez como de la patria, el ideal, la libertad, ¿no? Y dijéramos, la melancolía es como recordar aquello que ya no se tuvo o que se perdió, ¿no? Sí, y yo pensaba como en esta situación de los invitados, o sea, ¿qué persona se espera como 2 horas o 3 para una ceremonia y después para la cena y después para el Sí. festejo, ¿no? Como, bueno, pues si no llegaron ya nos vamos, pero la mayoría de las personas estaban allí, pero como en este mismo aplanamiento emocional y me hacía pensar en Justin, que qué le ocurre como a este personaje melancólico, pues es vivir en esta apatía o en este abatimiento y que no tiene interés como por nada, ¿no? Y está incluida pues también la persona. Y como estas cuestiones que Freud maneja o que él hace como referencia a la melancolía y como el efecto que lleva dentro del duelo, ¿no? O sea, del, es del duelo pasas a la melancolía, el duelo es la melancolía o es como esta fase dolorosa y pues desoladora, ¿no? Que experimenta esta persona y ya sea por alguna pérdida que ella tuvo, que no se cuenta. Yo pienso que es como por otra cuestión más que el no haberse casado. Bueno, sí, sí se casó, pero no siguió como con el matrimonio. Se hace pensar que es como por que no se llevó a cabo o si se continuó, se siguió con esta relación. Pero hay algo que se me hace muy interesante también cuando ella le dice al papá, quiero hablar contigo, y no termina hablando con el papá, no va con la mamá y le dice que tiene algo que decir, pero tampoco le dice nada. Y con la hermana o el cuñado también le cuestionan en todo momento que qué es lo que tiene y ella no lo dice. Pero yo pienso que no es como por el matrimonio, porque él tampoco se quería casar, ¿no? Pero tampoco se aborda mucho en la historia anterior, sino más en la contingencia del momento, ¿no? De que a la segunda parte te das cuenta de lo que está pasando, pero tal vez era también, ella decía que no tenía miedo, ¿no? Ante como el fin del mundo, esta catástrofe, y parece ser que es eso lo que la tiene como abatida o triste. Claro, hay como elementos que no se perciben a primera vista, que están en la intencionalidad del personaje, ¿no? O sea, como que están ocultos en su personalidad. Ella siente algo de esta tristeza, ¿no? Repetitiva, pero esta tristeza, te das cuenta, aflora cuando está en una congregación social o cuando hay, digamos, vínculos afectivos con el otro, con la gente. Lo melancólico, ¿no?
como si hubiese, a lo mejor en algún momento, deseado haberse casado o haberse casado con alguien más, que no es el chico el de esa boda. ¿Me explico? Eso es lo que te hace sentir el personaje. No lo sabemos así si es cierta porque pues es una hipótesis, ¿no? Claro, pero así yo lo puedo representar porque aquí también se puede transfigurar o eh, mostrar también un poco de la teoría del fantasma, ¿no? Desde el psicoanálisis, pues esta teoría nos dice que afecta a nuestros vínculos afectivos en cuanto a que no hemos superado, ¿no?, la separación de alguien más o esta distancia emocional. Entonces, inconscientemente sigue afectando esos lazos afectivos presentes, ¿no? Por una cuestión pasada, por así decirlo. Es a grandes rasgos el fantasma, ¿no? En cuanto a esa parte. Que ahora Lacan también nos dice, no hay amor sin fantasma, ¿no? O sea, es imposible también amar al 100% de forma consciente, porque entonces pues seríamos dioses, ¿no? O sea, no es posible. Pero, ajá, y ella no se ve que tenga este amor como por esta pareja. Ajá. Lo que le pasa cuando se queda como sin palabras o sin qué decir es con él, como con el esposo. Y con la madre tiene algo que decirle, no le escucha, con el padre tiene que decirle, tampoco le escucha, tampoco quiere hablar con la hermana ni con el cuñado, ¿no? La escena donde ella se desnuda ante la luna, bueno, no, perdón, no es la luna, es el planeta que parece como reflejar esta luz de luna, o el baño que se conoce como de la luna, también es muy representativo porque ella está como contemplando este planeta, ¿no? Que es creo que una noche anterior. Y también se habla mucho de la sexualidad, como en Ninfomanía y en el Anticristo, esta mujer insatisfecha, ¿no? Que cree que con la relación sexual piensa llenar como este vacío. Y que otra vez en la escena donde está con el chico que acaban de contratar, que es el nuevo empleado, que lo acaba de conocer, y que están ahí en el campo de golf, ¿no? Entonces va y satisface como cierto deseo que tampoco lo disfruta. O sea, nuevamente esta escena sexual de Anticristo, de Ninfomanía y de esta película, muestra a esta mujer insatisfecha. Claro, y que aquí pues me hace recordar luego esta parte de la teoría de Lacan también de el goce, ¿no? El goce femenino, dijéramos, el goce en sí mismo es un aspecto inconsciente de esto sexual, ¿no? El sujeto lo hace con ese vínculo inconsciente y por lo tanto no lo llega a disfrutar, ¿no? No lo llega a disfrutar porque ya en algún momento lo sufre, lo padece, que esa es una característica del goce porque es excesivo. Recordemos que también ahí un poco el planteamiento de Freud era esto del sadomasoquismo, ¿no? El cómo encuentran placer con el dolor. Que esto ya tiene que ver, bueno, en otras cuestiones, pero es interesante cómo lo plantea la película, ¿no? Recordando un poco a Ninfomanía, pues bueno, en Ninfomanía es en Ninfomanía hace unas comparativas o unas, ¿cómo te diré? Metáforas, ¿no? Entre el anzuelo, ¿no? Como si fuera la vagina, ¿no? Y esta cuestión sexual con la corriente de los peces como si fueran los hombres, los machos, ¿no? Entonces, este director tiende mucho a hacer estas metáforas, ¿no? Con la mente humana, que eso es algo muy atractivo en el director, ¿no? Muchos lo tiran de, está bien loco, ¿no? Este cuate hace comparaciones bien crazy, pero yo digo que esa es parte de la narrativa del director. El director va a ocupar esas narrativas o esos simbolismos como él le plazcan, ¿no? Hemos visto en otros directores como Kubrick, que ocupa colores para representar estados emocionales, y eso es súper interesante. En el caso de Kubrick, cómo ocupa el color rojo para simbolizar el peligro,
el azul para la esperanza, ¿no? Y así tiene varios colores. Cuando Kubrick va a hablar de escenas sexuales o de relaciones sexuales, tiende a poner lucecitas de colores, como si fueran las navideñas. Así. Entonces cada director pues tiene sus simbolismos y esto me atrae mucho de Lars von Trier, ¿no? Que también tiene esta forma de... Pues se puede ver en la escena primera de Anticristo, en la escena de ninfomanía, cuando muere el padre, como esta parte, la última, que ella está recordando la relación que tuvo con su padre, y cuando hablan sobre esta, como que tampoco se da a entender qué era lo que tenía el papá, no era alcohólico, tenía esquizofrenia, tenía delirios. Entonces cuando ella le dice, sí sé lo que es un delirio, y empieza a recordar estas imágenes del padre. Y también en Melancolía, en esta escena primera, ¿no? Como los rayos, cuando está llegando al planeta, cuando está con el sobrino, Ajá. Y que están caminando como por el bosque, y están haciendo estas como parecieran flechitas, pero al final se ve que es la cabaña, ¿no? Uh-huh. Este simbolismo de la cabaña, que también le dice la tía al sobrino, es como esa seguridad que le da a él que va a estar bien, ¿no? Y él confía en la tía. O sea, de las tres personas que al final están las dos hermanas y el niño se ve tan tranquilo, o sea, como con esa paz y esa tranquilidad de que voy a estar bien porque mi tía me lo dijo, no va a pasar nada, pero pues al final pues los tres mueren, ¿no? Uh-huh. Claro, y algo que me gusta también de este director es que como que divide la película en capítulos, y esto lo hace como atractivo en el sentido de que como si fuera una novela literaria, ¿no? Como si lo hubiera escrito William Shakespeare. En ese sentido lo traslada al séptimo arte, y eso es padre, que también siento que tiene una influencia, ajá, tiene una influencia directa, obviamente, de la pluma del Marqués de Sade, ¿no? Y yo creo que por eso ocupó también ciertos simbolismos como Justine, precisamente, que hace referencia pues a la obra de Justine de Marqués de Sade indirectamente, ¿no? También, bueno, podemos ver en esta segunda parte, Claire se centra en la visita de Justine, que atraviesa por una depresión, a la mansión de su hermana, y bueno, aquí viene lo que es de que tienen un hijo pequeño llamado Leo, ¿no? Ahí Justine no tiene fuerzas para llevar a cabo las actividades cotidianas, como comer, tomar un baño, las cosas más básicas, ¿no? Y poco a poco su estado, pues, poco a poco va mejorando, ¿no? Pero dijéramos que Justine en sí misma tiene un temperamento melancólico, como que ya es su forma de ser. Inclusive ya al final, cuando se aproxima el planeta y la hermana pues está toda así como nerviosa y, ¿no?, aterrada, pues Justine está tranquila porque dice así como que pues casi yo represento ese planeta, o sea, es mi forma de ser, ¿no? Yo lo veo así también, ese simbolismo. Bueno, sí, te doy la palabra para que también Sí, pues esta escena donde el cuñado decide terminar también con su vida, cuando se da cuenta que el planeta, en lugar de alejarse, se va acercando. Exacto. Y yo no había entendido como por qué había comprado ya las pastillas Claire, pero las termina tomando el esposo, ¿no? Tomando el esposo, ¿no? Y el hijo, ¿dónde está mi papá? Pues se fue a pasear con el caballo. Y ¿no? Claire lo oculta. Esa escena, ¿no? Sí, donde ella trata como de escapar y los coches pues no funcionan, entre que está como la ansiedad y esta crisis que tiene de a dónde me voy, y otra vez regresa, y Claire está Justine sentada, ¿no? Así como en la pasividad de no pasa nada. Claro. Y es interesante, por ejemplo, saber desde la ciencia, ¿no?, que si un planeta se aproximara como en esta película, causaría una radiación electromagnética enorme, y todos los aparatos electrónicos dejarían de funcionar, entre ellos el internet, ¿no?
Entonces sería un caos, imaginarte al mundo entero sin internet, sin vehículos, o sea, sería un caos, ¿no? Y que es algo que sí puede ser real, ¿no? Y bueno, aquí también en esta parte que tú mencionas de que el esposo de Claire decide suicidarse con sus pastillas, eh, simbólicamente ella lo entierra y deja huir a su caballo del esposo, el caballo negro. Y se me hizo un simbolismo como de liberación, como de lo terrenal se queda aquí y libera tu espíritu a través del caballo, yo lo veo así. Entonces, bueno, también si nos damos cuenta, ella no le comunica esta muerte a su hermana, a Justine no se la comunica, ¿no? Porque le dice, ¿y tu esposo? Pues fue al pueblo, ¿no? Le dice. Pero no se le comunica que en realidad ya está muerto, ¿no? Entonces, ya casi en la parte final, aproximadamente, es cuando ellos simbólicamente hacen una cueva mágica con el niño, ¿no? Con Leo. Esta cueva mágica, si te das cuenta, son puras ramitas, puras en forma de un cono. Y es como un simbolismo, a mí me recuerda mucho como estas casas de los Sioux, de los Apaches, ¿no? Así muy como rústicas, pero el simbolismo se lo dan ellos, como esto es lo que nos une, ¿no? Este espacio pequeño, lo único que nos queda del mundo, casi casi, ¿no? Y ahí en esos momentos es cuando se aproxima el planeta, ¿no? Que tiene unos efectos también muy buenos la película, efectos donde se ve toda así la explosión y ¿no? La aproximación de este planeta. Y bueno, a modo de esta tienda que hacen con palos, le da como un lugar de espera, ¿no? Al final. Entonces, aquí, bueno, el leitmotiv, que es el Tristán, dijéramos, como le llaman a esta forma del planeta, con el que daba comienzo esta película, ¿no? Vuelve a apoderarse en esta banda sonora, como tú dices, como que empieza la música del principio al final, y eso se me hizo muy atractivo también. Sí, y la parte, o sea, una vez que Justin se entera que el mundo se va a acabar, y su melancolía desaparece, ¿no? Así como ya porque se ya va no le queda más, ¿no? esa fase maníaca que ella representa, y entonces parece que su líbido se restaura, ¿no? Porque traspasa todo aquello que la hace sentir serena. O sea, mientras una hermana está tranquila al principio, sí, y como es la cuerda y la que hace todo, es Claire, después como que Justin cambia, pasa, ¿no? a esta etapa y la hace sentir serena, ¿no? Incluso lúcida cuando acierta la cantidad de las semillitas que se ponen como en el frasquito, en la botella, que al inicio de la película dicen, a ver, ¿quién adivina, no? Entonces sí, ella dice cuántas fueron, que ella sabe que fueron tantas y se supone que adivina, ¿no? Ajá. Lo que estaba allí. Incluso también cuando está comiendo, ¿no? Porque vuelve a comer y esta mermelada que se ve que se como que la disfruta y la está gozando, ¿no? A partir de que en la escena anterior la hermana le había preparado su platillo favorito y ella de plano no quiere comer, dice que sabe carbón, ¿no? O sea, se ve como esta relación que hay de antes y después. Uh-huh. Claro, eso también es muy interesante, ¿no? El cómo juega con esos elementos. Y bueno, recordando un poquito a esta actriz de reparto, esta principal, que es Kristen Dunst, la recordamos desde niña, por ejemplo, en la película de La entrevista con el vampiro, ¿no? Era la niñita, la vampiro. Y después en películas, en películas como en Spider-Man, la primera de Sam Raimi, ¿no? Gran director. Y bueno, aquí como un dato curioso, en un principio Penélope Cruz fue elegida para el papel de Justine, sin embargo abandonó el proyecto para rodar Piratas del Caribe. Y bueno, al final pues ya decidió hacer la Kristen Dunst. Esto es interesante porque pues bueno, ¿qué hubiera sido también si hubiéramos visto ahí a Penélope Cruz? Hubiera sido otra cosa, ¿no? Y bueno, la película fue rodada con las cámaras Arri Alexa, utilizando también una band
comúnmente llamado como la cámara Phantom, que es esa cámara que hace muchísimos fotogramas por segundo y se ve todo como en una ensoñación, como si fuera en cámara lenta, que eso es muy atractivo en la película, ¿no? A mí me gustan este tipo de películas porque te transmiten esa fuerza visual de una manera tan artística que complementa muy bien con el argumento, con el guión, ¿no? Y eso pues lo sabe hacer muy bien este director, ¿no? Que eso es algo que sí le aplaudo mucho. Es muy criticado pues por otras personas por la cuestión de que habla mucho de lo sexual, ¿no? Que es otros lo tachan de pues como de machista o así, ¿no? Pero dijéramos que a fin de cuentas es una representación cultural o artística, ¿no? Todas las películas, recordemos que es una proyección artística, a fin de cuentas te puede gustar o no, pero es solamente la visión del director, ¿no? Sí, todas las escenas sexuales explícitas, como Claro. creo que en esta no se ve tanto, Tanto, no, esta no se va tanto. pero en Ninfomanía y Sí, Anticristo sí, que Ninfomanía no, son en esta dos está como partes, ¿no? todavía diferente. Sí, y hace como ver el terreno de lo sagrado otra vez, ¿no? Claro. En Anticristo, ahora en Melancolía de nuevo, como esta especie de, de que qué es en lo que crees, ¿no? O qué es lo que va a pasar, o cómo se definen ante la catástrofe, cuáles son como tus recursos yoicos, si es que hay, o sea, una hermana lo pierde y la otra lo recupera. Cuando una está viva y la otra está a punto de la muerte, como este lenguaje subversivo, Claro. ¿no? Que hay dentro de las dos. Ajá. Sí, eso es lo interesante, ¿no? Claro, y bueno, aquí como otro pequeño dato, en el Festival de Cannes del 2011, la ganadora a Mejor Actriz pues fue Kristen Dunst por esta película, ¿no? Los premios St. Jordi en el 2011 también Kristen Dunst, Mejor Actriz ganadora, ¿no? Entonces dijimos, ella se mete muy, muy de lleno al papel y te lo transmite, ¿no? Es una excelente actriz que te puede transmitir eso hasta con una sola mirada, ¿no? El, Como el desapartarse de esta manipulación social, como de que ya es plana, ¿no? Así como que la boda ya es plana, esta reunión no tiene sentido. Eso te lo transmite con 2 o 3 segundos, ¿no? Y eso se me hace muy genial en ella. Pero, ajá, y cuando está como en ese planeamiento emocional y cuando está feliz también. Me recuerda mucho las escenas de la entrevista con el vampiro, que es una niña, Sí, pero ya, o sea, es también como esa, que es una adulta, luego es una niña, luego es una adulta, luego es una niña. Entonces, y su sonrisa, ¿no? Todo lo maquiavélica, que sí. te lleva como a creer en el personaje que está haciendo ella, que es como estoy feliz, estoy muy feliz, estoy triste, estoy triste. Sí, sí, sí. Y entonces, ella desde, no sé qué edad tenía cuando hizo entrevista con el vampiro, pero sí era pues muy Pues pequeñita. sí estaba niña Pero con en mucho la años, mayoría de como de las películas que ha estado, creo que en Superman no se ve, no en Superman, Spider-Man, no se ve tan, es como diferente la actuación, pero en las películas que tiene como de drama, sí. sí. Bueno, regresando aquí de esta pequeña pausa, recordábamos esta película Entrevista con el vampiro y esta actuación de entonces niña, ¿no? Kristen Dunst, que es muy peculiar para sus rasgos faciales, ¿no? Su expresividad, esta emoción como la transmite, ¿no? En los rasgos. Y que esta película en algún momento me gustaría hacer un análisis porque tiene un trasfondo muy muy grande, ¿no? Desde la novela, que es fantástica, y la adaptación de la película pues también me pareció muy buena de Neil Jordan, ¿no? Que en su momento pues sí me gustaría analizarla. Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos en Melancolía, ¿no? Sí, Bueno, de referencias como de Melancolía, pues en realidad habla de esto, ¿no? De las relaciones sociales, cómo también nos van coartando, por así decirlo, ¿no? Si uno no es feliz
en una relación se va coartando y esta forma de fractura, por así decirlo, lo vamos expresando de forma melancólica. ¿Por qué? Porque a través de esto que recordábamos, ¿no? Es que yo fui feliz antes de esto. Y es que esto me recuerda a esto otro del pasado. Y eso, a fin de cuentas, es melancolía, porque es recordar cosas que ya no tienes en un duelo no completado, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el duelo completado o el duelo que se complementa, que se llega hasta el final, se asimila como aceptación, que es la fase final del duelo, ¿no? Entonces cuando no la tienes, vas a tener esas partes o esas carentes melancólicas, por así decirlo, ¿no? Claro, y que el proceso del duelo también no es lineal, o sea, no es vas de una etapa a otra y la que sigue, ¿no? Porque puede haber un retroceso o cierta regresión. Y eso pasa pues en diferentes situaciones, ¿no? Que cada quien lo va resolviendo como va teniendo estos recursos en cuanto a la terapia o la psicoterapia que se acude. Y si no, pues es dotarle como a este paciente o cliente, dependiendo como del enfoque, pues sí, como estas nuevas herramientas para que él vaya resolviéndolo o elaborándolo. Claro. Que bueno, voy aquí a leer un breve fragmento, ¿no? En 1910, Freud se pregunta cómo es posible que se llegue a superarse la pulsión de vivir de intensidad tan extraordinaria si solo puede acontecer con auxilio de la libido desengañada. O bien existe una renuencia del yo y a su afirmación por motivos estrictamente yoicos. Y dice Freud que solo es posible a partir del estado de la melancolía y su comparación con el afecto del duelo. Son palabras de Freud. Y aquí yo, bueno, hice esa breve remembranza, ¿no? Sí, justo pensaba como en esta frase que dice que este director hace como este contrato entre el duelo y la melancolía y que hace una apuesta por deshacer el camino de lo aprendido y hace la invitación a separar la relación dolorosa entre la pérdida del objeto que es consciente y aquello que ocurre en el terreno de lo inconsciente. Y pues eso se ve allí en la película, como en todo momento. Claro. Claro, y aquí, bueno, Justine, en el segundo bloque del filme le dice a su hermana Claire, ¿no? Le dice, una Charlotte Gainsbourg, ¿no? Cuyo rostro a medida que avanza en el largometraje pasa del éxtasis al tormento, pero le dice, la vida en la tierra es malvada, ¿no? La tierra es malvada, nadie la echará de menos. Que esa frase se me hizo muy, bueno, sí, impactante porque la vida la compara con toda la tierra, ¿no? Y la equipara como en este duelo de nadie la va a extrañar, ¿no? Yo lo veo así. Pues sí, porque Justin en todo momento está como en este mundo tortuoso y melancólico que busca este duelo reparado que no llega y que consiste pues en la aniquilación de ese mundo que está pues aparentemente ciego, ¿no? En el que ella suele sentirse muerta en vida y ella lo dice, ¿no? No quiero comer, no se baña, no hay un sentido en su vida. Que todos estos efectos en la mente, en la psique, pues devienen de la fuerza o de la pulsión de muerte, ¿no? Todos estos elementos de no quiero comer, no quiero socializar, no quiero nada del mundo, son elementos tanáticos que devienen inclusive, bueno, más puntuales en la depresión. Pero recordemos que en algún momento esa depresión comenzó como algo más ligero, que pudo haber sido distimia, y anteriormente, previo a eso, pudo haber sido melancolía, ¿no? Tristeza. O tristeza, tristeza, Vaya, todo tiene un comienzo. Ajá, sí, te digo que al principio yo no sabía, no entendía por qué ella estaba así. Hasta después, ya que ves como la segunda parte, y es nuevamente esta contención de esta hermana que tiene al principio Claire con ella,
y que es como esta parte de esta, no sé si es función o rol de esta madre, que tampoco está, ni del padre, ¿no? Pero está la hermana. Y después cómo cambia la situación, y la que contiene es esta Justina Claire, porque pues entra como en este proceso o esta fase de ansiedad que ya no sabe cómo resolverlo, y al final es ella la que le dice, no, pues todo va a estar bien, ¿no? Sí. Hay una escena muy importante de Ninfomanía, que está cuando la chica, no recuerdo el nombre, está con el papá y le dice el papá, pues no te preocupes, ¿no? O sea, si me voy a morir o voy a morir, sé que voy a estar o a pasar como a otro nivel, otra eh, diferente como fuerza o energía, pero dice, si lo pienso, pues la muerte está presente, pero si no lo pienso también va a estar allí. O sea, que no lo sabes, ¿no? De alguna forma, en vida se piensa que de cierta forma algún día vas a morir, pero ya cuando estás muerto, pues tampoco lo vas a sentir o no lo vas a vivir, porque pues ya vas a estar muerto, ¿no? Entonces, esta creo que entre la vida y la muerte es lo que le causa como esta cierta ansiedad a la hermana, lo que ella le representaba esta ansiedad en vida a Justine. O sea, Claire está pasando lo que ahora la hermana antes vivía respecto a su vida o a la vida. Lo que decías hace rato de la pulsión de muerte, pues estos pacientes o estas personas que pierden como el sentido de la vida es ya solamente regresar como a este estado fetal, donde estás como en el útero, que estás como hasta adoptan como esa posición, ¿no? Como todo el tiempo en estar como en el útero, en lo calientito, en lo seguro, en lo que se conoce, y no hay como este movimiento. No hay esta posibilidad de la pulsión de vida. El movimiento físico en sí mismo es pulsión de vida. Eso recordando la parte clínica, ¿no? Observando a una persona depresiva, no se mueve, no se quiere mover, no sale de su cuarto, no se baña, no come. O sea, la pulsión de muerte paraliza, por así decirlo, ¿no? Hago aquí referencia acerca de la imagen en sí misma de melancolía de la película. Kristen Dunst con su ramo de flores, ¿no? Su cara triste, así como melancólica precisamente, y el plano detrás es como si fuera un lago, está todo oscuro. Y esto me recuerda muchísimo a las pinturas góticas, precisamente de mujeres en los lagos, que yo creo que de ahí Lars von Trier agarró mucha influencia, ¿no? Para ser directos, hay una pintura, ¿no? de La chica del lago, de Maria Moore, entre otras, que son muy representativas como de esta temática visual, precisamente de una novia en un lago triste, ¿no? Y aquí en la película, pues, me hace pensar qué pasaría realmente si esto fuera real, ¿no? De un planeta que ya no hay otra salida, va a estrellarse en la Tierra. ¿Qué pasaría, no? O sea, se volvería un caos, obviamente, pero ¿qué pasaría con las pulsiones realmente, no? O sea, tú, si tuvieses la porción de vida al máximo, pues ya no hay otra cosa, ¿no? O sea, inminentemente está el choque. Eso es como que lo que me pone a pensar la película. Sí te pone a reflexionar en muchas cosas y como que te pone en cuestión tus propios objetivos, ¿no? Así como que dices, ¿qué pasaría si mis objetivos de vida se detienen por esto, ¿no? O sea, como que te pone a pensar. Sí, y también tiene como creo que se llama Ofelia la pintura que mencionas. Creo que sí. No recuerdo quién es el autor o el pintor, pero no sé si recuerdas, sí. Hay más imágenes de ella donde está esta habitación como de arte. Claro. Y están ella quita como las imágenes que hay y pone otras, y se van viendo estas imágenes como de Caravaggio o de diferentes pintores como famosos,
Sí, sí, sí. y ella los va haciendo, ¿no? Entonces también es muy interesante Como del esa, Renacimiento, ¿no? Que de esta ajá, pintura de Ofelia es de John Everett Millais, ¿no? De ajá, 1852. O sea, es una reliquia y te sigue sí, impresionando hasta hoy en día, ¿no? Es de las sí, o sea, pinturas incluso la góticas. imagen es muy, muy parecida Sí, de las dos, de la portada como de la película, y de esa imagen de cuando está ella como en este uh-huh. río, lago, no sabemos qué, pero Y es muy, en la muy pintura, pues la parecida, chica se observa impresionante. así como en su psique, como distante, como melancólica, ¿no? Así como que eso también lo remite, ¿no? El director. Y, Sí, y bueno, es interesante, ya como para llegar a este punto final del análisis, nombrar algunas de las frases, ¿no? Frases de la película. Pues bueno, yo aquí tengo algunas. Bueno, aquí, una de las frases que me gustó es, dice, jamás digas lo que sientes, ¿no? Esa es una frase que precisamente hace esto como de guardar la expresión, de guardar la palabra, ¿no? Y eso simbólicamente, pues, nos remite a la represión, ¿te das cuenta? La represión en sí misma es, no abordar la palabra y guardarlo directamente en el inconsciente. Esa se me hizo muy interesante. La otra que dice, quizás podríamos colgar un columpio en uno de los árboles. Hablaremos de eso cuando llegue el momento. Sí, por supuesto, cuando llegue el momento, ¿no? Es como esta remembranza de quizás podríamos colgar algo que represente la felicidad, ¿no? Pero cuando llegue el momento de ser felices. Ahorita no, ¿no? Como que está en pausa. Eso se me hizo muy representativo de eso, de que la felicidad nunca se alcanza, ¿no? Y siempre estamos diciendo, quizás vamos a ser felices cuando llegue este momento, ¿no? Etcétera. Siempre estamos postergándola, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, la otra es, más te vale que estés feliz, maldición. Sí debería estarlo, realmente debería estarlo, ¿no? Que también me hace esa referencia de tenemos que ser felices, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitalismo nos los dicta. Y vaya, si no eres feliz, pues porque no has consumido lo suficiente, ¿no? Se me hizo muy, muy, capitalista la frase, pero bueno, esas de entrada fueron las tres que me gustaron. a mí la que se me hace como muy interesante es la de la tierra y melancolía hacen la danza de la muerte. Es Cuando buena. el sobrinito le lleva como la imagen para que la vea y se ve ahí como esta imagen de la tierra y del Ajá. planeta melancolía. Y luego también cuando le imprime esta Claire, ¿no? Que va y busca como la danza de la muerte, se ve como que están allí girando y también está muy interesante. Claro que incluso en algún momento lo comentaba con Esaú, la Danse Macabre, ¿no? Que es esta obra clásica de la música clásica, que es precisamente la danza de la muerte, ¿no? Que me hizo mucho recordar Ujú. esa melodía. Que en sí mismo, pues, te Sí. das cuenta, los movimientos pues tienen que ver también con los planetas, con la melodía, con demás cosas, ¿no? Que incluso muchos científicos, astrónomos, pues han comentado que los planetas irradian electromagnetismo y si es el electromagnetismo tú lo traduces a sonidos, son como una sinfonía, ¿no? En sí los planetas. Y que por ahí algún científico lo hizo y sí suena genial, ¿no? Bueno, Ah, ya. sí, en algún momento lo hizo y por ahí debe estar el video si lo buscan en YouTube. La Sinfonía del Universo, creo que se llama, es donde él traslada las frecuencias electromagnéticas de los planetas hacia sonidos. Entonces, en realidad sí es como si fuera una melodía, ¿no? Bueno, creo que esas son las frases más representativas que a mí me gustaron.
Otra que dice, si crees que le tengo miedo a ese planeta, eres muy estúpida, ¿no? Como diciendo, yo ya le he tenido miedo a muchas cosas aquí en la Tierra, ya eso está de más, ¿no? Como por así decirlo. Y sí, sí me recuerda mucho también a esa de No mires arriba, ¿no? Esta de Don't Look Up, que estuvo en la plataforma de streaming Netflix, con Leonardo Sí, DiCaprio, que ¿no? yo sigo diciendo que el final de la película es como que se hubiera quedado ahí, ¿no? Que te están como cenando la familia y todo y llega este es un asteroide, ¿no? El que llega Ajá. y choca, ¿no? Con la Tierra. Como que ahí hubiera terminado y estaba bien. Ya la escena final de la película es como, ya estaba de más. Es que hay muchas cosas que estaban un poquito de más, pero es que recordemos que esa película en esencia era una comedia. Por eso la hicieron así. Pero es que muchas películas que en esencia fueron comedia y después pasaron a ser otra cosa, fueron como un clásico. Por ejemplo, recordando aquí un poquito a los Gremlins de los que son ochentas. Esa película era una comedia, pero pasó en realidad como a ser una película clásica de entre suspenso, terror, ¿no? No sé cómo clasificarla, pero pues es un clásico. Sí. Y muchas películas fueron así, ¿no? Recordando, por ejemplo, las primeras películas de Child's Play, muñeco diabólico, eran terror y después se transformaron en comedia, ¿no? Con la novia de Chucky y demás. Sí, cambió el género. Cambian ahí mucho la visión de los directores. Pero bueno, en términos generales, para cerrar, pues Melancolía es una película bastante recomendable que te va a hacer pasar una tarde muy amena en la cual vas a estar preguntándote qué va a pasar con este personaje, cuál va a ser el desenlace, ¿no? Todas estas cuestiones que hacen una buena película, ¿no? Que te hacen mantenerte ahí, dijéramos, con las palomitas, ¿no? Sí, claro. A mí me gustaría terminar como con esta reflexión de este contexto psíquico, ¿no? Que hay una desplazamiento, perdón, del líbido y la energía psíquica, pues en esta reparación que logra tener, pues se retorna con esta fuerza proporcional que hay en la pérdida o en este duelo. Y la fase maníaca de la enfermedad pues hará entonces aparecer como una visionaria, que es lo que vemos en el personaje de Justine, ¿no? Claro. Hecho que se representa para ella como la aparente restitución de un nuevo ideal del yo, que se ve al final de la película, como ella logra esta restitución de esta estructura, ¿no? Que de cierta forma en vida ya lo había perdido y que ahora que se acerca a la muerte, ella lo recupera. Exacto. Sí, eso es muy interesante y pues nada más recordando que la película está catalogada entre drama y ciencia ficción, que esos son los dos géneros que abarcan, ¿no? Y pues yo nada más cierro con eso y con una frase de Lars von Trier, perdón, de Sandro Gretus, que nos dice, tratar de comprender la vida es como asistir a un filme de Lars von Trier, ¿no? Y bueno, con esa frase cierro. Qué interesante. Sí, está muy padre. Pues gracias, Raquel, por este ciclo que finaliza aquí el ciclo de Lars von Trier. Y pues ya nos estaremos viendo en una emisión más con otra película de otros géneros y escuchando un poquito lo que la gente también quiere, ¿no? Sí, claro. Pues sí, gracias a ti por el ciclo, es muy interesante y sí, mucho que seguir analizando. Claro. No, faltó Ninfomanía 2, la segunda parte. Sí, es que, bueno, nada más se mencionó muy breve porque sí es muy denso ese análisis. Tendríamos que hacer otro ciclo dentro de esas dos. Pero bueno, sí, en algún momento se puede hacer si la gente también lo pide, ¿no? Lo pide. Vamos, que sigan pendientes de las publicaciones porque se va a regalar un proyector, ¿no? Para Dios de la Claqueta. Gracias, nos vemos. Sí, gracias.